Podcast, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, El corazón del hielo, con Juan Diego Soler y Claudia Morales. Imagínese un lugar en donde los días y las noches duran meses. Imagínese un lugar helado, en donde la humedad y el calor solamente existen al mismo tiempo en una exhalación. Imagínese un lugar sin árboles, sin carreteras, sin ciudades y en donde las brújulas apuntan hacia el suelo. Ese lugar existe y está en la Tierra. Es Antártica, el continente más frío, más seco y más alto del planeta. Un lugar en donde cada año se reúnen científicos de todo el mundo para estudiar los misterios de nuestro planeta o para mirar hacia el firmamento. Uno de ellos fui yo, Juan Diego Soler, y estas son mis historias de Antártida. Mis relatos del confín del mundo y del universo. Yo escribí un libro sobre Antártica, y Antártica, el continente más alto, más frío, más seco del planeta, un lugar donde no vive ningún humano de forma permanente, pero también era una experiencia personal, y así como cuando uno abre un libro y se siente en conversación con alguien que probablemente vivió hace cientos de años, a miles de kilómetros, algo que es un placer es escribir un libro y sentirse leído y escuchado, porque es como una conversación. Probablemente Tolstoy nunca va a poder hablar con nosotros sobre cómo percibimos sus libros, pero yo sí tengo la oportunidad de hacerlo y lo voy a hacer con una lectora muy especial. He invitado a Claudia Morales para que hablemos sobre Relatos del Confín del Mundo otra vez, casi 3 meses después de su generosa presentación de mi libro, y saludo a Claudia en su casa en Circasia. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, esas son las cosas lindas que tiene la tecnología, porque fíjate, estamos en 2 lugares totalmente apartados y a la vez estamos unidos a través de una pantalla, a través de una misma intención y de un amor que también nos une, que es el amor por los libros y por la lectura. Es un placer, Juan, volver a estar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Amanecimos esta mañana con una historia muy, muy singular. Resulta que el barco que protagoniza la última historia de los relatos del confín del mundo, el último relato histórico, lo encontraron esta mañana a 3.000 metros debajo de la superficie del mar, en la parte más remota del océano, más tormentoso, en la costa de Antártica, y contra todas las probabilidades, esta mañana creo que se acabó mi libro. Ese sí es el cierre total de mi libro. Eso me pareció muy impresionante porque te vi cuando lo pusiste en tu cuenta de Twitter y lo primero que se me ocurrió fue pensar qué estará sintiendo con esta noticia Juan Diego Soler. ¿Qué sentiste? Pues esta mañana, 9 de marzo, abro las noticias esperando pues las noticias tan terribles que están viniendo de todas partes, cuando encuentro que encontraron esto casi por accidente. Para mí es no solamente revivir todo el tiempo de la lectura de la historia de Shackleton, esa historia que yo cuento, que es un relato increíble de supervivencia. Es un grupo de 27 hombres que están abandonados a su suerte, más allá de cualquier posibilidad de rescate, hace 106 años. Y en este momento encuentran no solamente el barco, lo encuentran, sino que el barco está casi intacto. Se alcanza a leer las letras del nombre del barco. En la cubierta todavía están algunas de las cajas que ellos dejaron. Y como en Antártica no hay microorganismos que se coman la madera, como sí sucede en el Caribe, por ejemplo el galeón San José, si lo llegan a mover se convierte en polvo. Esos microorganismos no viven en Antártica y entonces el barco está así, casi que cuando se hundió. Está perfectamente preservado. Es como si el pasado fuera ayer. Uno pensaría que esa podría ser una historia narrada por Julio Verne hace siglos y que uno creyera hoy en día que es que esas cosas no pueden pasar y pasan, ¿no? Casi que premonitorio lo que empezó a contarnos un autor de fantasía como ese, con todo lo que tú has relatado también en Relatos del Confín del Mundo y esta noticia que nos estás contando hoy. Julio Verne tiene eso que es absolutamente fantástico y que era para su tiempo un futurista,
para nosotros es como si hubiera sido un profeta. Casi todo lo que Julio Verne observó sobre la naturaleza y sobre la tecnología se ha ido cumpliendo. Obviamente hay algo de eso que siempre que uno cuenta una historia, pues escoge las partes que más se parecen al presente. No tenemos, por ejemplo, cañones que lancen naves a la luna. Ahora tenemos cohetes. No hemos podido navegar por debajo del Polo Sur como lo hizo el Capitán Nemo. Pero todo ese tipo de tecnologías, el hecho que haya sido un robot submarino el que haya llegado al barco, y lo último que van a hacer es van a buscar dentro del barco, obviamente no se puede sacar, los negativos. Imagínate una foto de hace 106 años que solamente los descendientes más lejanos, la única que está viva todavía es la nieta de Shackleton, que la entrevistaron para la BBC y ella dice: yo quiero ver más fotos porque ya se habían visto todas las fotos. Es como uno de esos recuerdos. Ahora que tenemos acceso a la tecnología y se ven tantas fotos, pues es como si fuera una forma infinita de generar imágenes. Pero no, imagínate, imágenes de hace 106 años que pueden estar ahí esperándonos. Ahora, yo te preguntaba por lo que sentiste. ¿Qué pasó en tu corazón cuando viste esa noticia? Honestamente fue como si se hubiera acabado el libro. O sea, realmente eran las 4 de la mañana en Colombia cuando yo la vi y le escribí a mi editor para decirle: se acabó el libro, otra vez se acabó el libro. Es como si realmente se hubiera acabado el libro. Y esa historia, te voy a contar, yo terminé el libro en una isla en el norte de Alemania. Yo tengo una bebé, mi esposa estaba encargada de la bebé y yo necesitaba silencio y sentarme enfrente de la página a terminar el libro. Y en esos días, pues había leído las técnicas que tienen bastantes escritores para terminar libros, porque es muy jodido, es muy difícil como decir, bueno, ya no puedo hacer más y ya estuvo. Entonces me conseguí un apartamento en una isla en el norte de Alemania que se llama Rügen. Es un lugar donde casi no van extranjeros, queda al pie de una reserva de la biosfera, que es un bosque que queda sobre unos acantilados de roca caliza. Es como esa piedra blanca de los acantilados de Inglaterra, es lo mismo pero en Alemania. Y en esa isla es rarísimo porque aparte es territorio del AfD, del partido de extrema derecha de Alemania. Entonces yo estaba un poco temeroso de ir allá, pero dije, bueno, este es el sitio más remoto al que puedo ir. Efectivamente me bajé de la estación de tren y había un letrero enorme de AfD, Allianz für Deutschland, ese partido tan miedoso. Pero me pusieron una buhardilla y durante 10 días lo único que hice fue escribir, ir a la reserva de la biosfera, caminar 2 horas y volver. Y en particular en esa historia de Shackleton, no comí en el día entero. Dejé de comer en el día entero para empatizar con ese sentimiento. Para mí es muy difícil. Nosotros no hemos pasado nada cercano a lo que vive esa gente para revivir esos sentimientos. Entonces fue la única forma en la que yo pude caricaturizar o el que sea aproximarme a lo que ellos estuvieron viviendo. Y esa fue la forma en que cerré el libro. Y cuando terminé y cogí mi tren para devolverme a mi casa, sentí exactamente lo mismo que esta mañana. Es como un capítulo cerrado, la historia se cierra y siempre hay algo que es muy difícil y es recordar que esas cosas sí sucedieron. Hay un barco a 3.000 metros debajo de la superficie del mar que dice que eso sí pasó. Impresionante, de verdad que es. Yo esta mañana cuando te leí y pensé en la conversación que tendríamos, no pude dejar de pensar en la fantasía que rodea tantas historias que a la vez son reales y que además estamos en mora de conocer, de relatar, de repetir, que es justamente lo que tú has hecho a través de Relatos del Confín del Mundo. Ahora, cuando empezamos a hablar hace unos minutos, antes de la emoción de este reporte de la noticia, de este hallazgo del barco, estaba pensando en la fecha del 25 de noviembre, que fue cuando nos reunimos tú y yo para hacer el lanzamiento de tu libro en Colombia. Y pues bueno, ya desde entonces han pasado muchos meses, estabas contándonos esa decisión de aislarte para terminar de escribir, para concentrar tu pensamiento en la investigación, y pasan los días, pasan las semanas, los meses, y el libro sigue teniendo vida, porque esa es la belleza de los libros, que no importa cuánto tiempo pase, son perdurables en el tiempo, se quedan en nosotros. A mí se me ha quedado este libro de muchas maneras y hablo de él muchas veces con muchas personas, pero quiero saber a ti ¿qué has visto del libro? Es decir, ¿cómo sientes que el libro ha evolucionado en ti
y también en las personas que lo han leído y en la expectativa que tienes de lo que va a significar este libro en la historia de nosotros. Para mí es muy difícil porque fue como no haber sentido que escribí un libro. Cuando colgamos ese día de la presentación del libro, en mi casa había silencio total. Eran casi las 2 de la mañana, había silencio total, no tenía realmente nadie con quien hablar del libro. Por cosas de la vida, las copias físicas del libro se extraviaron y terminaron en Alemania mientras yo estoy ahora en Italia. Entonces yo no vi el libro hasta el 1 de enero de este año. Entonces, durante mucho tiempo, yo sentí que no había escrito un libro. O sea, no lo sentía y me costaba mucho sentirme leído y sentirme visto. Yo recibía las fotos del libro en los anaqueles, como lo habían puesto de bonito en las librerías, pero durante mucho tiempo no sentí que el libro era un objeto físico y entonces sentí como si no hubiera escrito un libro hasta que ya comenzaron los lectores a decirme, vea, voy aquí, y sobre todo por ser el periodo de vacaciones, gente desde la playa diciéndome, vea, estoy aquí y estoy muerto del frío. Eso es lo que se hace que uno se sienta leído. Cuando el libro ya llegó, es parte de la construcción de una obra, uno no siente que haya escrito eso. Yo leo mi libro y yo digo, ¿a qué horas hice yo todo esto? ¿A qué horas me pasó a mí todo esto? Porque la parte histórica, pues yo lo puedo entender, pero ¿a qué horas me pasó todo esto? Y a qué hora se puede comunicar con más gente. Entonces me he sentido leído y he sentido que esto es real a través de conversaciones con la gente, contigo, y realmente es la motivación detrás de este podcast, como sentir que esto no solamente es un libro que queda ahí inmóvil, sino que está construyendo una comunidad. Claudia, cuando yo escribí este libro, obviamente mi objetivo era dejarle un legado para mi hija. O sea, realmente este libro nació de esa profunda sentido que uno tiene muchas veces de contarle algo a los hijos o dejar algo. O sea, este libro está íntimamente ligado a la paternidad. Y algún día, si me quieren preguntar qué es de lo que me sentiría orgulloso después de haber escrito este libro, es que en algunos años, por ahí en unos 20, 15 años, alguien estudie física, una niña o un niño ahora que haya escuchado estas historias y estudie física o biología o ingeniería y diga, yo leí este libro y yo sentí que yo podía hacer esto. Ay, eso es hermoso. Ay, tan bonito. Sí, eso me gusta mucho. Resulta inspirador y yo sé que seguro lo va a hacer para muchos lectores. Yo siempre he pensado y he sostenido una frase, y es que los libros sí pueden cambiar su mundo. Ese es el lema que tiene mi librería Árbol de Libros. Y cuando digo su mundo, es porque uno evidentemente ni con un libro ni con una acción, sea la que sea, puede cambiar el mundo en general. No tenemos ese poder de cambiar el mundo, pero yo creo que con una sola persona a la que le transformemos positivamente la vida, en este caso a través de un libro, ya estamos ganando todo. Es decir, esa creo que es la mejor recompensa de nuestro paso por este mundo, ayudando a transformar de a uno en uno los mundos de otros con cosas bonitas como, por ejemplo, Relatos del Confín del Mundo. Cuando hablamos del libro la primera vez, tocamos temas que están allí, hablamos de tu infancia, hablamos de la educación, hablamos de la motivación para hacer la investigación, toda tu travesía para llegar también hasta la Antártida, hablamos del cambio climático, de la importancia de la ciencia, mencionamos a varios de estos locos aventureros que emprendieron los viajes para llegar hasta ese punto de este mundo, pero también me parece importante aprovechar este encuentro, Juan Diego, para hablar de cosas más personales, porque tú acabas de mencionar una que es extraordinaria y es tu hija Luma, y lo que quieres dejarle como legado a tu hija, que todavía es muy chiquita. Pero detrás de todo esto también está la figura de tu papá. Y me gustaría que habláramos de eso, habláramos de la influencia de tu papá y también de ese punto de quiebre que llega en tu investigación, en tu intención de escribir, cuando tu papá fallece. Claudia, el libro, los acontecimientos que me sucedieron a mí en Antártica pasan en 2010 y en 2012. Por cosas de la vida yo no pude volver a Antártica. 2014, 2015 son ocasiones que no se dieron. Y el libro siempre quedó ahí. Yo seguí escribiendo para El Espectador, seguí interesado en temas antárticos y seguí con ese afán como enciclopédico de querer contener todo lo relacionado con Antártica.
Pero creo que el punto que desembocó en el libro, como bien lo mencionas, fue el fallecimiento de mi papá. Mi papá falleció en diciembre del 2019 y parte de la forma en la que yo manejé el duelo fue arreglando sus cosas, arreglando sus fotos, sus apuntes, y yo en últimas estaba inspirado por un libro también que me ayudó a sanar, que es La maleta de mi padre de Orhan Pamuk, que es en últimas el relato de un hijo que encuentra los secretos de su papá en las notas que aparecían en una maleta que nunca nadie había tocado. Entonces como que descubría y armaba esa historia. Orhan Pamuk es Nobel de la literatura y no sé si sea cierto lo que le sucedió, porque es muy difícil enhebrar esas historias. Es muy difícil que alguien pueda ensamblar un personaje a partir de esos recuerdos. Yo descubrí, por ejemplo, en las imágenes que guardó mi papá, fotos, gente que yo no tenía ni idea quién era. Creo que me podría pasar una vida entera reconstruyendo todo lo que él tenía ahí. Entonces mi afán en últimas no solamente era como recompilar mi pasión durante muchos años, que fue la investigación antártica, sino mi propia experiencia, contarme a mí a través de los sesgados ojos de mi propia memoria y establecer pues algo de esa historia que probablemente se me va a olvidar. Se me va a olvidar o la voy a contar distinto o a lo mejor ni siquiera ocurrió así. Yo sé que los hechos ocurrieron, estuve allí, pero es difícil confiar en la memoria. Entonces, en últimas, es un relato también, es un relato del confín del mundo, el que me pasó a mí. Entonces, era ese afán de compilar, de no olvidar, de transmitir algo que me costó mucho, y en las relaciones entre padres e hijos existe ese puente de la incomunicación. ¿Cómo condensar la experiencia que uno le quiere transmitir a un hijo de todo lo que uno ha vivido, los caminos que ha encontrado, las personas, las experiencias, lo que encuentra valioso en la vida, en apenas el diario vivir, lo que está sucediendo todo el tiempo? Entonces yo quería condensar esa experiencia. Yo sé que tiene como ese afán etéreo, imposible de comunicar eso. No sé si lo logre, pero en parte creo que sí lo encontré. Resulta que cuando yo estaba componiendo el libro, y digo componiendo era porque el libro yo lo escribí aparte. Yo escribí la parte personal y la parte histórica separada y después lo encajé como si fuera un rompecabezas. Cuando lo estaba encajando, le pedí a alguien que lo leyera y me dijo, este es el libro, es un libro de ciencia, está muy bien explicado, está muy bien, pero ¿por qué aparece tantas veces la palabra papá? En la primera versión del libro aparecía 54 veces la palabra papá en 100 páginas. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que por más que uno quiera ocultar esos sentimientos, se le van a salir en la página. Y también era en parte, pues, teniendo un bebé y siendo pues en últimas papá, entender cómo esos tipos que se iban a la Antártica y tenían estas pasiones eran capaces de dejar su familia atrás. Muchos de ellos dejaban sus familias, olvidaban casi que sus responsabilidades con sus hijos y se convertían como en fantasmas. El que me acuerdo mejor es Scott, Robert Falcon Scott. Su hijo tenía 1 año cuando él se fue a la expedición en la que finalmente perdió la vida, y fue tal la impresión que causó su padre en este niño, que apenas tenía alguna memoria. Él después creó el Fondo para la Conservación de la Naturaleza, lo que en inglés se llama WWF, y es uno de los mayores conservacionistas en el mundo. Creó todo eso a partir de una imagen de un padre que realmente no conoció y que se creó a partir de ese relato. Entonces yo quería como condensar toda esa experiencia a partir de lo que me estaba sucediendo en ese momento e intentar entender también esos tipos por qué estaban haciendo eso. No solamente meterse en la nieve, sino dejar a su familia, dejar cualquier opción normal para una persona en la vida y terminar buscando lo que no se les había perdido en la mitad de la nada. Ahora, ya que mencionas este libro de Orhan Pamuk, que también está relacionado con el discurso que él dio cuando ganó el premio Nobel. Básicamente de lo que se trata ese relato, que para ti también fue inspirador, es como una, ¿qué te digo yo? Yo lo veo como una especie de añoranza que hace Pamuk sobre la figura de su papá, que además fue un personaje determinante en la vida de él para arrancar ese amor por la lectura, por escribir y pues en últimas en la adoración por la palabra, el poder de la palabra, ni más ni menos. Es decir, ese es como un resumen muy poderoso de esa figura, de ese papá, de quien luego se volvió
uno de los grandes escritores del mundo. Y esto entonces a lo que me lleva es a pensar en quién era la figura de tu papá para ti. En últimas, para mí, pues eso del poder de la palabra es la enseñanza que yo tuve de mi papá. Mi papá era un gran lector hasta que dejó de serlo. Mi papá, cuando yo lo conocí, ya cuando yo tuve la percepción de que mi papá era una persona independiente, porque los hijos no siempre pensamos que nuestros papás son seres adultos que tienen sus propias vidas, ¿no? Es como la vida secreta que tienen los papás. Para cuando yo tuve la percepción de eso, mi papá ya no era tan gran lector. Se interesó mucho por los temas colombianos, que son realmente apasionantes como desgastantes. La literatura de no ficción en Colombia es para leer como con un Valium al pie, ¿no? Es una realidad tan fuerte y tan constante, es como una catarata que no se puede detener. Sin embargo, mi papá sí tenía un conocimiento muy amplio de literatura y un sentido crítico de la realidad y de lo que se leía. Entonces, de él heredé, por ejemplo, ahora que mencionas a Julio Verne, pues la primera experiencia que yo tuve con Julio Verne era eso, saber que eso era valioso, que, por ejemplo, que alguien hubiera escrito en el siglo XIX que los hombres íbamos a ir a la luna, o los humanos íbamos a ir a la luna mejor, y que eso era valioso y que había sentido en eso y que había algo que valía la pena entenderse y ser curioso alrededor. Entonces, ese fue pues como un detonante de eso. Y lo segundo es el amor por la física. Mi papá era ingeniero, pero no tenía, su vocación era de médico. Mi papá fue enfermero durante mucho tiempo en un hospital de tuberculosis. De eso le heredé que en mi casa siempre las ventanas estaban abiertas y siempre estaba haciendo frío. A lo mejor por eso es que me gusta el frío, porque para ir a una Antártica le tiene que gustar el frío. Mucha gente me ha preguntado con el libro si es tan grave, y sí es grave, hace frío. Además de eso, pues de esa experiencia que me transmitió mi papá de amor a la ingeniería, a la medicina, a entender el mundo, me hizo un regalo que a mí me cambió la vida. Claudia, en el 92, nosotros vivíamos en el barrio Santa Matilde, en Bogotá. Ahí llegó a un taller mecánico un refugiado yugoslavo, y era un profesor de física yugoslavo. Y este señor, que eventualmente terminó yéndose a Estados Unidos, comenzó a vender kits de física para niños. Los hacía ahí mismo, en ese taller mecánico. Utilizaba molduras de aluminio, las canaletas de aluminio las doblaba y vendía el kit con el que uno podía hacer un electroimán, con el que uno podía medir el campo magnético de la Tierra, podía prender una bombilla. Ese fue mi primer regalo, del que me acuerdo realmente, y todavía tengo algunas piezas que están por ahí. De hecho, para escribir un libro, muchas veces uno necesita los talismanes. Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, cuando él escribe sus libros, ahora que escribió El Italiano, él pone objetos de los personajes cerca a él para acordarse. Bueno, mi talismán eran los imanes que venían en ese kit de ciencia que me regaló mi papá. Entonces, en últimas, el libro habla de campo magnético, pero habla también de paternidad y habla de historia, y la historia que no es lineal. Imagínate, un refugiado yugoslavo en Colombia al que no le pudieron seguir la pista. Yo estuve en los archivos de la Universidad Nacional, porque él trabajó como asistente de laboratorio en la Universidad Nacional, y nadie puede dar razón de él. Sabemos que se fue de Colombia al poco tiempo, y ni siquiera sabemos cómo se llama. Era el señor Mihalovic, y nadie lo ha podido encontrar. Le pedí a Diego, porque eso te iba a preguntar, que si alguna vez lo buscaste, supiste algo de su suerte, le pudiste agradecer ese instante de inspiración. No, para nada. Y pues además ahí entra el lío de lo de la memoria, ¿no? Porque mi papá no se acordaba, mi papá sabía de dónde venía el kit, yo tenía la caja. Estuve en los archivos de la Universidad Nacional, estuve hablando con los profesores, con Diego Torres, que ahora está encargado de los laboratorios, y sabían que él estaba ahí. De hecho, ahora mismo, porque estoy haciendo investigación para otro proyecto, había también un ucraniano muy famoso en la Universidad Nacional, que fue la persona que introdujo los hologramas en Colombia. El primer holograma que se hizo en Colombia lo hizo un ucraniano, que era un disidente de la Unión Soviética, y estuvo mucho tiempo en la Universidad Nacional. Tú puedes creer que no está documentado en ningún lado, porque él trabajaba no como profesor, sino él trajo esa tecnología a Colombia y eventualmente terminó yéndose hacia otro lugar. Entonces son como esos recuerdos pasajeros. Primero, que nos enseñan que Colombia no es una isla. Colombia, a pesar de que parezca estar aislada del mundo, nos llegan esos flashes que nos recuerdan que efectivamente somos parte del mundo, y esas influencias, la marea de las guerras que trajo estos señores, pues le cambia a uno la vida, aunque uno no tenga la dimensión de los objetos. Entonces, ese regalo de mi papá me cambió la vida. Yo no puedo decir que mi papá se sentaba a hacer tareas conmigo, pero son esos momentos en los que simplemente
como dos bolas de billar colisionan y terminan organizando lo que después uno arma en una historia. Ya al final de todo este recorrido que has tenido desde el fallecimiento de tu papá y lo que hemos hablado, las referencias de autores, las historias y demás, ¿cómo entiendes la muerte? Ese es... yo soy físico, Claudia, y yo soy físico no porque yo haya estudiado física. Yo soy físico porque entiendo la naturaleza en una cierta forma, que obviamente está limitada para los humanos, pero en ese sentido soy físico. Y no creo que haya nada más allá de la muerte. Y en últimas, lo que yo hice en el libro es mantener vivas muchas personas. Cuando yo estaba yo fui a una reunión científica en París, justo antes de que se comenzara a imprimir el libro, y yo fui a la tumba de Dumont d'Urville. Dumont d'Urville está enterrado en el cementerio de Montparnasse, que es el mismo cementerio en el que está Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Y Cortázar también está allí. El cuerpo. Yo fui a decirle a Dumont d'Urville, yo voy a hacer que a usted no lo olviden, por otro ratico. Y en últimas, creo que es la única forma de mantener vivas a las historias y a las personas, es a través de esas historias. Y mientras se sigan contando, pues van a ser parte de nosotros. Pero en últimas, cuando nosotros exhalamos por última vez, somos un montón de átomos y volvemos a los átomos que forman nuestra naturaleza y nuestro universo, y solamente existimos en ese tejido que tejemos a nuestro alrededor. En últimas, estamos vivos mientras alguien nos recuerde, mientras esa historia permanezca y hasta que quede el último de los humanos y se acuerde de nosotros, ni siquiera por nombre, pero nuestra historia siga manteniéndose, pues seguiremos estando vivos. Pero aparte de eso, somos sacos con átomos que tenemos recuerdos que apenas se dispersen, pues ya no van a existir. Mi libro por eso intenta conectar con ese pasado, con personas que de una u otra forma, de algunos con nombres, algunos no. Nadie se acuerda de los Selknam. Los Selknam, que son los indígenas que habitaban en la Isla del Fuego, en la Tierra del Fuego. Nadie se acuerda de ellos. Fueron exterminados brutalmente, ni siquiera por los españoles, porque siempre se habla de los exterminios de los españoles. Estos fueron exterminados por los colonos argentinos, cuando ya Argentina y Chile eran repúblicas independientes. Y fueron exterminados porque era más rentable poner ovejas que mantener una comunidad que era nómada y ni siquiera tenía una lengua que se pudiera entender entre otros grupos, ¿no? Era muy difícil el contacto. En últimas, se está manteniendo vivos los Selknam, se está manteniendo vivo Dumont d'Urville, se está manteniendo vivo mi papá, se está manteniendo el recuerdo de todos mis compañeros que hicieron posible este experimento por un ratico, porque creo que es una ilusión pensar en esa atemporalidad, y es fácil pensar pues que a lo mejor hay alguna eternidad ahí escondida, pero no, vivimos de esos relatos y de ahí nace el libro. Por eso son relatos del confín del mundo, y en últimas son una cápsula de la vida de esas personas y van a vivir en el recuerdo de la gente que tenga la oportunidad de leer el libro. En algún momento hacías referencia a tu rol como papá, y muy temprano, empezando esta conversación, pues era inevitable hacer referencia a Luma, a tu hija, pues porque finalmente esto tiene un origen de amor. Finalmente, cuando uno quiere dejarle un legado hermoso a sus hijos, pues no hay nada más importante que el amor para motivarlo y para lograrlo. Y luego mencionaste algo, y es cómo estos personajes de relatos del confín del mundo, muchos siendo papás, el ejemplo que tú ponías de este expedicionario que se fue dejando a su hijo pequeñito de 1 año y pues finalmente no volvió, y muchos de ellos nunca volvieron, dejaron hijos, dejaron esposas, pero pues lo que primaba era este deseo de aventura. Eran casi que suicidas. Estamos hablando de época, estamos hablando de 1914, pues como para volver al relato de Ernest Shackleton. Y pues las condiciones de entonces en términos de tecnología, de investigación, de ciencia, pues imagínate, si todavía aún tenemos retos, pues en ese entonces todo era precario. Yo no sé cómo hacían estas naves, cómo hacían estos barcos, es decir, todo tan precario, y sí, y se mandaban, y no les importaba dejar a sus familias y a sus hijos, porque querían llegar a algo, querían en este caso llegar a la Antártica. Entonces, quiero unir las dos cosas, quiero unir
se me están ocurriendo muchas, pero quiero unir tu sentimiento como papá, tu sentido de supervivencia como papá para proteger a Luma, el legado que le quieres dejar y las preguntas que te hacías sobre por qué estos tipos lo dejaban todo para irse a un lugar del que sabían muy seguramente que nunca podrían regresar. No sé si la pregunta sea un poco compleja, no sé si se pueda unir para una respuesta. Pues imagínate que para unir esa respuesta escribí un libro de 600 páginas. O sea, en últimas, encauzar esos tres aspectos está en el corazón del libro. Creo que le diste el clavo directamente en la cabeza porque es intentar encauzar esos tres aspectos del libro. Obviamente yo admiro a esos tipos porque hay que tener algo muy especial, no solamente para ir allá, sino para sobrevivir y tener el grado de fraternidad y compañerismo que ellos tuvieron. Y ellos tenían una cualidad que para mí es una de las cualidades indispensables que uno tiene que tener, y es actitud expedicionaria. ¿Qué es actitud expedicionaria? Cuando comenzamos a grabar hoy tuvimos un inconveniente técnico, pero pues no nos quedamos en el inconveniente técnico. Pues simplemente aprendimos, lo estamos superando, y en últimas ese es el cimiento de la amistad y las relaciones humanas. Es la superación de obstáculos juntos, y muchas veces eso se nos olvida. Por el afán decía Apsley Sherry Garrett, que es uno de los personajes del libro, tenemos tan poco tiempo para descubrirnos que es imposible descubrir eso en la vida diaria. Pero en últimas ese es el cimiento de las relaciones humanas, superar obstáculos juntos, y en últimas era lo que yo quería rescatar de la experiencia de ellos. Si yo fuera a hacer algo así, creo que no sería capaz de hacerlo. Tuve la oportunidad, Claudia, cuando yo terminé el doctorado, yo apliqué a un trabajo en el Polo Sur. Los trabajos en el Polo Sur obviamente ya no involucran pues este grado de riesgo que uno piensa que no va a volver jamás, pero lo pensé 2 veces. El trabajo en el Polo Sur son 9 meses durante el invierno, donde se tiene que trabajar a oscuridad total afuera, en una base que máximo va a tener 30 personas y realmente no te puedes llevar a nadie. Y el ancho de banda en Antártica aún hoy en día es muy angosto. No se puede, las videollamadas son raras, tener la calidad de sonido que tenemos ahora incluso es muy difícil. Cuando yo estuve 4 meses, apenas hablé 2 o 3 veces con quien ahora es mi esposa, y apenas una sola vez con mi mamá durante algunos minutos. Entonces es como tener una comunicación intencional. Es construir una barrera para irse uno allá, y ya no soy capaz de hacer eso. Ya no puedo hacer eso. Y intento entender qué fue lo que hizo que ellos hicieran eso. En parte, era la sociedad de su tiempo, era una forma de demostrar su valía como hombres. Si un hombre no iba a la guerra, si un hombre no se enfrentaba a esos obstáculos, su masculinidad quedaba en entredicho, y era lo que pensaban que le estaba sucediendo al Imperio Británico. Cuando ellos pierden la guerra de los Boers en Sudáfrica, es algo que cuento en el libro, ellos pensaron que realmente la raza británica, si existía cual cosa, porque estamos hablando de comienzos del siglo, se inventaban cualquier cosa como este extraño concepto de raza, se había degenerado tanto que la masculinidad se estaba perdiendo. De ahí salió el movimiento de los Boy Scouts, ¿no? Por eso son los Boy Scouts, como para volver a los niños a la naturaleza y que no se perdiera el hombre británico. ¿Qué es el hombre colombiano en el siglo XXI? ¿Es el que se va a Antártica y deja a su esposa, o el que abandona a su familia para realmente tomar algunas decisiones de vida? Es algo con lo que nos tenemos que enfrentar todo el tiempo, y creo que los hombres tenemos más que hablar, opinar, mandar chocolates o flores. Creo que tenemos realmente comenzar a preguntarnos ¿quién carajo somos nosotros? ¿Quién es el hombre colombiano? Y sobre todo, ¿quién es el hombre en el siglo XXI? Esa mirada crítica al pasado, ver estos tipos y ver los que después se fueron a la guerra, porque muchos de los que se salvaron de Shackleton después se fueron a la Primera Guerra Mundial y se murieron allá. Es cómo se construye eso, cuál es ese sentimiento que lleva a eso, donde la masculinidad, por un lado, estamos enfrentándonos a una crisis porque los hombres no sabemos realmente cómo entendernos a nosotros mismos, cuál es nuestro rol. Y por el otro lado siguen habiendo guerras donde ahora los hombres no pueden salir de Ucrania porque son los que tienen que estar al frente, pero también son los que están en la mesa negociando la paz. Entonces es una guerra peleada por hombres donde las mujeres son las que son afectadas y los hombres son los que van a negociar la siguiente paz. Entonces el libro, en últimas, obviamente no es un tratado sobre la masculinidad, de la cual pues no asumo que soy un científico social ni nada, pero sí son preguntas que creo que nos deberíamos estar haciendo y no nos estamos haciendo lo suficientemente
las suficientes veces. Y en últimas el libro es sobre eso. No podemos asumir los héroes como los asumíamos antes. No podemos poner a Shackleton en un pedestal solamente porque fue tan berraco para salvar a sus 27 hombres después de 3 años en el hielo y ahora encuentran su barco, sino realmente ¿es ese un héroe o lo vamos a aceptar también con los defectos? El hecho que dejó abandonados a sus hijos y a su familia en bancarrota total por estos proyectos. Entonces creo que es una mirada como a todos los aspectos de un cristal que conforman la realidad, y en últimas necesitamos menos Batman, menos Hombre Araña y más hombres como Shackleton en toda esa dimensión, que no solamente nos ayuden a entender lo que significa el heroísmo, sino también lo que implica el heroísmo y las decisiones que toma un humano que no está en una pantalla solamente durante 2 horas para entretenernos, sino que tiene una serie de profundidades. En últimas, creo que esa es mi forma de responder la pregunta, que abre más preguntas porque no es una respuesta. No tengo la respuesta, pero creo que lo que pensé en ese instante de la memoria está en el libro. Sí, y me parece muy interesante. También te iba a preguntar sobre la masculinidad reflejada en el libro y en tu percepción sobre ella, sobre todo porque tú eres un hombre de otra época, porque precisamente cuando empiezas la introducción del libro hablas sobre eso. Y también en algún momento hablamos sobre la necesidad de más mujeres vinculadas a todas las áreas de la ciencia. Y tú, bueno, ahora, haciéndote esas preguntas, también estás asumiendo el reto que significa el aprendizaje que todos tenemos que hacer. Tú ahora vives en medio de 2 mujeres, una mujer chiquitica que se llama Luma, frente a quien tienes la responsabilidad de entender esto que estamos hablando, porque también mucho de eso depende la comprensión del mundo que va a tener ella y el comportamiento de ella frente al mundo. Y vives también con una esposa, con quien también seguramente se debaten todos estos temas. Está tu mamá y hay muchas otras mujeres alrededor con quienes podemos seguir respondiendo estas preguntas, porque yo creo que eso es lo bello de la vida, Juan, que no tenemos las respuestas absolutas sobre muchas cosas. Y eso es lo que nos hace ver y entender, y tú que eres científico, más todavía lo comprendes, lo infinitamente pequeñitos que somos en este universo. Si dejamos de hacernos preguntas y pretendemos que todo lo sabemos, creo que, pues, qué charrera vivir, qué charrera la existencia, ¿no? Es mejor que la existencia nos llene de preguntas y de curiosidades. No, tal cual, y mira que fue algo que a mí me causaba como un poco de tensión cuando estaba escribiendo el libro, porque obviamente yo admiro todos esos tipos, la fortaleza física, la fortaleza mental, pero son seres humanos con unas dimensiones tremendas. También está el aspecto que muchos de ellos ni siquiera era, porque uno se imagina que ellos llegaban y los iban a recibir como héroes, iban a ser recibidos como los astronautas de su época. Ellos, los exploradores antárticos, eran los astronautas de su época. Cuando ellos regresaron, sobre todo los que regresaron de la última expedición de Shackleton, nadie los estaba esperando. Los culparon por haberse ido por allá al hielo mientras los otros estaban metidos en trincheras y terminaron olvidados durante muchos, muchos años. Mi personaje favorito en el libro es Tom Crean, que participó en 3 de las expediciones. Y lo menciono por nombre porque rescató a uno de los oficiales. Existía la disciplina naval, incluso entre los civiles, y él pues era apenas un marinero. Cuando termina la última expedición, él se retira a su pueblito en Kilkenny. Él vive en el oriente, en el occidente de Irlanda, hasta que se muere, y le puso a su posada el refugio antártico, y vive allá con su mujer hasta que se acaban sus días. Y solamente después de su muerte fue que comienzan a regresar los periodistas, cuando se comienzan a cumplir los 100 años, los 75 años, que la gente comienza a buscar eso. Entonces, en últimas, pues es como un pico de espectacularidad que se olvidó completamente. Entonces son historias que estaban olvidadas y que tenemos que entender como si fueran seres humanos. Es, en últimas, parte del desafío del libro, presentar a esta gente como si fuera humanos en el mundo en el que vivimos, en que sería inimaginable que se pudiera hacer una expedición así sin una mujer. Es que como fueron tan brutos de asumir que la mitad del género humano no podía colaborar en esto. Afortunadamente, aunque no es 50-50, es 30% mujeres en McMurdo, y creo que las más tesas están allí, por supuesto. Pues, Juan Diego, yo creo que tendremos mucho tiempo para seguir hablando de lo que ha significado
este descubrimiento. Y yo digo descubrimiento porque yo sí creo que tu investigación ha significado un descubrimiento para muchos lectores. A veces lo que parece obvio no lo es, y tú mismo te diste cuenta de eso buscando las historias de estas personas, de estos hombres que intentaron llegar a ese que se llamaba en su momento el último lugar de la Tierra. Y descubriendo sus obsesiones, descubriste para ti, descubriste para nosotros. Tú mismo lo decías, muchas de estas personas no aparecen en el registro de nada, no fueron reconocidas, y realmente lo que haces también es contribuir con este rescate de la memoria y de la historia a que sigan presentes en la vida. Yo creo que por esa razón es que este es un libro que va a ser memorable y que se va a convertir, creo que también, en algo que nos hace mucha falta, y es un libro de historia. Con lo cual, creo que este no va a ser el último capítulo sobre relatos del confín del mundo y del universo. Creo que todavía hay muchas cosas que tú tienes que contarnos a nosotros de tu experiencia, de tu vida, de tu forma de ver el mundo. Así que este es un capítulo que queda como en puntos suspensivos. Es un capítulo que queda abierto, y espero que sea así, porque ese es el deseo que yo conservo, que estos capítulos de personas como tú que trabajan por tantas cosas por la humanidad estén así, estén abiertos para nosotros. Claudia, muchísimas gracias por tus palabras, y sobre todo, ¿tú sabes cuál es el mejor piropo que le han hecho a mi libro? Cuando yo entro a Twitter un par de semanas después de que hicimos el lanzamiento del libro y veo que tú comienzas a compartir historias de los icebergs que se están desprendiendo de Antártica, y después, unos meses después, compartiste la caída de los satélites de Elon Musk por una tormenta geomagnética. Realmente, si hay un piropo que le puedan hacer a un autor, es cambiar la forma en que alguien ve el mundo, y creo que te tengo que agradecer muchísimo por haber compartido eso, y me alegra que ese haya sido el efecto que el libro ha tenido en ti. Es siempre con mucho gusto, y aquí nos seguiremos encontrando. Este es un podcast del sello Editorial Aguilar, un sello Penguin Random House Colombia. Es una producción de Sara Trejos para Sillón Studios. La música y el diseño sonoro fueron de Gabriela Supelano. Relatos del confín del mundo y del universo, el libro de aventuras antárticas que inspiró esta conversación, está disponible en las principales librerías de Colombia. Si les gustó el libro o les gustó el podcast, podemos seguir hablando a través de @JuanDiegoSoler o en las páginas de Penguin Random House Colombia en las distintas redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho y nunca dejen de mirar hacia el cielo. En el próximo capítulo de Relatos del Confín del Mundo. Un helicóptero lo puede atravesar sin problema un chubasco. El problema es que cuando lo atravesamos, yo venía en la parte de atrás mirando hacia adelante y vi cómo se congeló todo el panorámico del helicóptero. El limpiavidrios, ¿no?, hacía esto del helicóptero, desde arriba hacía el movimiento y pasaba a ver encima de una capa de hielo, o sea, no limpiaba. Por el ruido del helicóptero, pues obviamente no se escucha nada. Entonces, claro, están los dos pilotos delante, y con nosotros acá atrás están dos técnicos. Los técnicos eran los ojos del piloto.